Pues sí, desde el día de ayer se maneja la información de que se hackearon bases de datos del Ministerio de Hacienda y hoy en la mañana un tuit de la Caja confirma que a ellos les vulneraron también la cuenta de Twitter de esta institución. Pero, ¿qué quiere decir justamente esto y cuáles pueden ser las implicaciones? Tengo conmigo a Adalid Medrano, él es especialista en ciberseguridad y nos ayuda con este tema. Gracias por acompañarnos en Giros, Adalid. Abarquemos primero, ¿qué quiere decir el hecho de que hayan vulnerado el Twitter? Es una red social, pero es lo más reciente de la Caja. Claro, bueno, lo que denota es que en la Caja pareciera que carecen de protocolos para proteger la seguridad de la información de sus cuentas. A ver, a nivel de gravedad, para los asegurados podríamos decir que es leve. De momento, eso sí, no sabemos si la cuenta ha sido vulnerada, o sea, ha sido apropiada por parte de los delincuentes. Es importante destacar que uno puede ver que el delincuente ha hecho una publicación desde un navegador. Esto puede darse porque el delincuente tiene las credenciales de la cuenta de Twitter, pero también podría darse porque la persona ingresa a un sitio atacante y a partir de ahí realizan la explotación de esta vulnerabilidad y hacen la publicación. La Caja en este caso debe dar explicaciones, sin embargo, para las personas que nos están viendo, para ellos no representa ningún riesgo. Ahora, Adalid, hablando del Ministerio de Hacienda, ahí el temor es la información de los contribuyentes que hay ahí. ¿Cuáles son los riesgos reales de que se publique, de que se vulnere esta información? Bueno, primero destacar que Hacienda no ha sido lo suficientemente claro con respecto a la gravedad. Es una muy buena práctica indicarle a los titulares de los datos cuáles son los riesgos para que puedan inclusive irse preparando. Tomemos en cuenta que hay información sensible de las personas y dependiendo cuál es la información que podría publicarse, podríamos enfrentarnos a una crisis nacional donde todos los contribuyentes vean sus datos publicados. Es muy pronto para decirlo, más bien lo cierto es que con la información que podemos estar viendo, no se ve que la información que se vaya a publicar sea sea individualizada con respecto a los contribuyentes, pero es muy pronto para decirlo. Entonces, podríamos decir que estos son uno de los incidentes de ciberseguridad más graves que hemos tenido en el país, que todavía está por establecerse y que Hacienda debe ser mucho más transparente en comunicarle a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Con esto, Adalid, uno de los temores grandes también de las personas es qué puede pasar, si me pueden sacar la plata de la cuenta o si me pueden empezar a llamar a mí para estafarme. Bueno, eso es digamos que es una interpretación muy interesante porque con la información se puede hacer de todo. Si los delincuentes suben la información a los servidores para que cualquiera pueda descargarlos, entonces imaginémonos lo que la competencia de su empresa pueda hacer con esa información. Lo que los delincuentes de la reforma puedan hacer a nivel de información con lo que lo pueden engañar. Lo que pueden hacer personas que quieran acceder a información confidencial para extorsionarlo. Al saber su capacidad socioeconómica podrían tratar de extorsionarlo, secuestrarlo, etc. Entonces, ¿qué puede pasar qué se puede hacer con la información? Mucho. Entonces, no es de recibo las declaraciones del ministro de Hacienda donde dice que no pasa nada, que no es dinero, que es solo información. En este mundo en el que vivimos, la información es esencial. Se dice que es el nuevo petróleo. Entonces, estamos hablando de un incidente muy grave y que Hacienda debe mejorar en comunicar qué es lo que está pasando. Esta situación cobija desde el pequeño contribuyente que prácticamente no genera nada mensualmente hasta las grandes empresas. Tentativamente a todos, pero repito, todavía no sabemos cuánta información tienen los delincuentes. Lo que sí sabemos es cómo operan y es que ya hicieron una muestra de la información que tienen, todavía no parece que hay información individualizada de contribuyentes, pero que si la tuvieran va a ser publicada en un lugar donde cualquiera puede descargarlo y eso es lo grave. Ahora, el pequeño contribuyente, ¿cómo puede saber que está siendo afectado? Adalid, ¿alguna llamada sospechosa o que me llegue algún correo? ¿O cómo puedo saber yo que ya tienen mis datos y que están intentando de alguna manera estafarme o afectarme de alguna forma? En este momento ninguno de nosotros podemos saberlo hasta que el 23 los delincuentes cumplan con la promesa, si no se paga, de hacer la publicación total. Y a partir de ese momento, las personas encargadas de este tipo de actos van a revisar la información para poder determinar qué es lo que se está filtrando. Entonces todavía no lo sabemos y los ciudadanos no podemos hacer nada. Por eso es que es tan importante que Hacienda
sea transparente porque todos estamos en riesgo y lo mínimo que podemos pedir es que nos informe cuál es el riesgo al que nos están sometiendo. Eso es importante. ¿Se puede confirmar, Adalid, que están pidiendo esos 10 millones de dólares que dicen por no revelar la información? Bueno, se puede determinar que están pidiendo mucho dinero. La fuente específica de cuánto dinero yo no la tengo absolutamente clara. También es un buen momento para informarle a las personas que ellos no deberían ingresar a los sitios de los ciberdelincuentes porque pueden ser víctimas de ciberataques. Entonces, ahí es donde es muy importante, primero, que Hacienda sepa que no debería pagar más allá del principio de legalidad, porque lo que haría si realizaran un pago por cualquier medio es ponernos en el ojo de los ciberdelincuentes a nivel mundial, haciendo ver que pagamos y entonces nos volvemos en un objeto de negocio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Adalid, por la información. Estaremos pendientes de este tema y, como siempre, la recomendación general es ser muy precavidos con cualquier llamada, correo electrónico o demás sospechoso. Compañeros, desde San Pedro, este fue un informe de Melissa Umaña para Giros.